Bueno, Ezequiel, agradecerte por habernos atendido y consultarte sobre lo que está pasando hoy con el fútbol, que es noticia mundial, no por la gesta de sus deportistas, sino por estos escándalos de corrupción y su vinculación con la política que está teniendo también el fútbol, digamos, ¿no? El fútbol como una herramienta política. ¿Por qué surge los escándalos de corrupción hoy en Sudamérica, en el marco justo donde se está jugando una Copa América? Sí, si vos haces cuentas, vos sabés que el otro día lo hacía y veía que los dirigentes, los que supuestamente cobraron el soborno que dice el FBI, terminarían cobrando, como si yo te dijera, más o menos 10 veces más que el jugador campeón de Copa América, ¿no? Claro. Es el despropósito del deporte elevado a la décima potencia, ¿no? Que los tipos se queden en el bolsillo con más guita que los verdaderos protagonistas que son los jugadores, ¿no? Eso es, la primera reflexión que me sale. Y después, bueno, que en realidad creo como que ataca más todo esto que ha sucedido o complica más lo que es el negocio del fútbol en términos de los ejecutivos de la televisión que están prófugos o ya en prisión preventiva por lo menos, porque la dirigencia, la más complicada es la que ya se estaba yendo. Leos, Figueredo, Grondona se murió, Teixeira y Avilán se tuvieron que ir antes, porque ya son gente de casi todos ellos arriba de los 80 años. Claro. La nueva dirigencia habrá que ver si realmente cobró los sobornos que parece decir alguna acusación del FBI. Ellos lo niegan, en algunos casos han demostrado inclusive un asiento contable en su propia federación, donde dicen que ese dinero no entró a bolsillo personal, sino que entró a la federación. Me parece que lo que más se complica en estos momentos es el negocio, que son el tema de las televisiones y las productoras, porque están los tres full play de los Hinkins, torneos que era de Bursaco, y, y la brasileña Traffic de Jahuila, las tres están implicadas en el tema, a través de Datiza, que era la empresa que las unió. Entonces ahí va a haber un problema, porque tienen torneos a largo plazo, y yo tengo entendido ya que hubo serios inconvenientes porque se le empiezan a bloquear cuentas, etcétera, etcétera. Y ahí hay un negocio que se les está complicando y van a tener que acordar con nuevos agentes posiblemente. Claro. Ezequiel, más allá del tema puntual de esta investigación que surge en los Estados Unidos referida a la Copa América y por lo tanto que involucra principalmente a la Conmebol, ¿hay algún motivo para pensar que el fútbol sudamericano, centroamericano en general, sea más permeable a investigaciones de la justicia o inclusive más permeable por parte de estas organizaciones prácticamente criminales? No me animaría a dar una respuesta muy así categórica sobre esta cuestión, porque también, digo, a ver, la CONCACAF, que agrupa a federaciones que ni siquiera están dentro de países, algunas de ellas son territorios. La FIFA, por ejemplo, tiene como 16 o 19 miembros más que las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Son 209 miembros. Y bueno, en la CONCACAF son 35 países, algunos de ellos son territorios, ¿no? Territorios de miles de habitantes, que ya con unos pocos dólares estás dando un dinero para algunos años. Entonces ahí lo veo más factible también. Si llevamos esa escala a Sudamérica, y bueno, sí, un soborno en Sudamérica podría ser más tentador que en Europa, donde tenés que pagar el doble o el triple para supuestamente tentar más. Pero, Pero yo creo que quien acepta un soborno no es que se fije si es 1 o 10. Ya cruzó una línea y no creo aquello de que, por ejemplo, lo que dijo Platini cuando apoyó al príncipe Jordano que se postuló para competir contra Blatter en la elección de la FIFA. Platini dijo, ya tiene dinero, como diciendo como que ya tenía dinero y por eso no iba a robar, ¿no? claro. Y la historia nos enseña que la naturaleza del escorpión es la naturaleza del escorpión, digo, no es que porque tenga dinero deje de interesarle tener más dinero, exactamente es todo lo contrario. Entonces no
No me animo a decir eso. Yo creo que ahora se apuntó especialmente a toda esta región porque el topo, digamos, por llamarlo así como se lo ha llamado, ese Chuck Blazer, norteamericano miembro de la FIFA, que delató a cambio de reducir su pena, se manejaba en el área de CONCACAF y CONMEBOL. Entonces todo lo que él pudo aportar como más pruebas se refería a esa área. Si el topo hubiese sido europeo, y no sé si tal vez hubiesen encontrado un panorama parecido. Claro, yo porque el otro día recordaba también de la historia del fútbol, digamos, Europa o Rimet vinculado a la Italia de Mussolini, digamos, Europa tampoco, porque queda en esto como que los latinoamericanos somos los corruptos y los europeos siempre los honestos y limpios y prolijos y la perfección de la Champions y todo, y me parece que todos están metidos en este gran negocio que es el fútbol, y preguntarte también si por la historia, esto tiene algo de relación con lo que fue también en su momento el escándalo de ISL, que ese es más conocido quizás. Sí, sí, esa por un lado. Y después, por otro lado, también es como que, a ver, hay corrupciones que son como más evidentes. Está bien, ok, el soborno es una corrupción muy evidente, ¿no? Sí. Ahora, cuando vos legislás de tal modo que el poderoso logre ser más poderoso, y hay algo ahí también estructuralmente que en un punto tiene hasta más gravedad. Más gravedad digo en el que ya le estás dando una estructura hasta inclusive legal a la inequidad, ¿no? Por ejemplo, los dirigentes ingleses se jactan de su limpieza y son los paladines de la ética respecto de la corrupción que todos sabemos hay en la FIFA. Pero la Premier League tiene unas estructuras perversas Claro. donde es imposible, absolutamente imposible para algunos equipos ser campeón porque los dineros son de una inequidad, un dirigente de un club cualquiera, el magnate malayo, yanqui, ruso o chino que aterrice en un club inglés y sin muchas preguntas sobre el origen de su dinero que le hagan, ese hombre fija los precios de los boletos que quiere, ¿no? En su estadio, porque cada club en Inglaterra fija el precio que quiere. Bueno, está alejando así a miles y miles de espectadores de la cancha, está definiendo ya un nuevo perfil de público, con una medida que desnaturaliza lo que todos creíamos que era el fútbol, que era el más popular de los deportes. Y entonces eso es de una perversión. ¿Quién le permitió hacer eso a esa persona? Claro. Entonces ahí hay otra cuestión. Digo, ¿quién le permitió a Stanley Rous, el predecesor de Avalanche, un hombre supuestamente muy ético, que no aceptaba ese tipo de soborno? ¿Quién le permitió a Stanley Rous decir que Sudáfrica era su país amigo, la Sudáfrica racista era su país amigo en África? Es decir, se opuso al África entera, porque solo aceptaba un régimen racista. Con lo cual para Avalanche, África no podía jugar los mundiales. Para Avalanche, para Rous, ¿no? Claro. Entonces a Avalanche le resultó muy difícil, muy fácil jugar de Che Guevara, porque claro, si tenía enfrente un tipo que adhería a legislar el racismo, que por el color de tu piel sos menor, y bueno, entonces Avalanche, claro, al lado de eso Avalanche era Gardel, ¿no? Justamente sobre eso te queríamos preguntar con respecto, bueno, la punta del iceberg es un poco los mundiales de Rusia y Qatar, ¿no? Que entraron también en la mira sobre posibles sobornos y todo lo demás, pero también nos interesaba saber un poco cuáles son las relaciones que pueden tener la geopolítica o los intereses políticos con respecto a la posible suspensión o no de los mundiales de Qatar y Rusia, si de alguna manera has podido leer algo con respecto a todo eso. Sí, a ver, yo primero creo que todo lo que ha sucedido se debe a una cuestión más te diría de geopolítica que deportiva. Uh-huh. No es que tenga pruebas, por supuesto, es una interpretación que hago después de hablar con varias fuentes y de leer mucho y de años en esta cuestión. Entonces, creo que ahí lo que primero que la FIFA tuvo tanta ambición, tanta ambición que eligió esta doble sede, ¿no? Cosa Claro. inédita. Y en esa ambición y en esa elección de la doble sede dejó afuera a potencias como Inglaterra y Estados Unidos. Y entonces esto
provocó algún que otro problema en esas grandes potencias, y yo no creo que haya sido casual lo del FBI, la investigación y todo esto. Creo que esencialmente, no por lo de Qatar, que jugar en el sol ya de por sí es difícil, pero sí digo lo de Rusia, si uno lee mínimamente prensa en estos momentos de lo que está sucediendo en Occidente, existe una enorme preocupación por lo que está sucediendo en Rusia. Claro. Ucrania, Crimea, etcétera. Y entonces hay allí un problema muy, muy grave. Y preguntarte, Ezequiel, digamos, esta cuestión de la geopolítica, la relación que el fútbol ha tenido a lo largo de la historia con la política, digamos, ha sido una herramienta, y por ese preciso motivo, si el fútbol debe ser algo que los pueblos o las sociedades deben tomar en importancia, porque quizá esto se lo toma como que es un negocio y es patrimonio de la FIFA o de las asociaciones, y que no es un tema que debería involucrarse de los pueblos, los hinchas, digamos, algo como lejano, ¿no? Y quizás podría ser algo de la agenda política. Sí, hace poco salió un manifiesto de un sociólogo inglés, el más importante sociólogo del fútbol inglés, David Goldblatt, pidiendo justamente intervención de los gobiernos, diciendo que el fútbol es algo muy, muy fuerte en términos de cultura popular, y que no puede quedar todo en manos de estos magnates que deciden quitarle a la cultura popular uno de sus pilares. Y por el otro lado también el rol de los periodistas. Yo el otro día estaba mirando la final de la Champions y escuchaba a los periodistas diciendo cómo es posible que esto aquí en América Latina no se haga, que no sea posible, mientras pasaban las imágenes de la fiesta de apertura y todo lo demás. También hay un rol de alguna manera sumiso por parte de los periodistas deportivos muchas veces con respecto a estos grandes poderes, ¿no? Sí, yo antes era mucho más crítico con la prensa deportiva, y después con cómo ha ido el mundo, y después de ver cómo se comporta el periodismo económico, para quién responde, a qué intereses, para qué intereses responde, buena parte del periodismo político también. Después de ver eso dije, bueno, los periodistas deportivos somos muy inofensivos respecto de otra gente que tiene que avisarnos cuestiones más importantes que si un 4-2-4 o un 4-3-3, o ese tipo de cosas. ¿Hay por ahí algún periodista, algún periódico, algún medio que vos quizás, además del trabajo tuyo, obviamente, recomiendes para poder empezar a tener una lectura un poco más crítica de todo esto? No, yo lamento que yo no leo el alemán, pero sí me llegan informes por gente conectada, amigos, y creo que hoy por hoy creo que es el mejor periodismo. Es un periodismo muy interesante, muy profundo, muy analítico. Como hay más dinero, hay más chances de investigar, en serio. Te dedican un tipo que durante un mes se dedica a investigar tal tema, y eso, y el trabajo, cuando hay calidad, el trabajo es genial, es muy bueno. Y después siempre, yo creo que siempre hay lugares, aún en los peores escenarios que vos te puedas imaginar, siempre hay tipos buenos profesionales que mantienen una postura y hacen lo que pueden para navegar en aguas a veces no muy difíciles, porque sabemos que la prensa deportiva se la elige para entretener, y sabemos que muchas veces inclusive es socia comercial en la explotación del espectáculo deportivo. Entonces a los periodistas se nos hace difícil informar en medio de tanta limitación. Bueno, Ezequiel, te agradecemos, muy completo el panorama que nos brindás respecto a esta situación del fútbol, que, como vos bien decís, es patrimonio de la cultura popular. Así que esperemos que esto sea una bisagra o motive a que haya cambios. Bueno, esperemos, no vayamos. Bueno, un abrazo muy grande. Abrazo grande, muchas gracias. gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias.